vamos a ir a la ronda de preguntas. Vamos a organizarnos acá con Isabel. Esteban, si puedes poner también a Isabel Sanguino en la pantalla, o quizás a todos, para que podamos ir a la ronda de preguntas. Para quien no conoce, es Isabel Sanguino, la coordinadora de los cursos. A María Paz. Esteban, buenísimo. Vamos a tratar aquí de leer. Han llegado varias preguntas. Voy a lanzar aquí una. A ver, y ustedes me dicen quién responde. Después Isabel me ayuda un poco. A ver, consulta, ¿cómo se verifica, pregunta Jorge, cómo se verifica el avance de la obra en BIM, en específico el programa Primavera P6, los avances HH de una obra? Pregunta. ¿Quién contesta eso? ¿Carlos? Sí, me imagino que tú estás. No sé, Carlos, no sé. Esteban. O sea, lo que pasa es que igual alguien en obra tiene que declarar de que ese elemento se encuentra ejecutado o tiene un porcentaje de avance que, dependiendo del plan de ejecución, se determina si es de 0 a 100 o 0,50 a 100, hay que determinar eso. Y esa información se ingresa de cierta manera a los elementos que están en el modelo. Generalmente lo que nosotros hacemos es que esa información se ingresa y termina en el modelo gatillando algún color o algo por el estilo para saber cuál es el estado de avance de los elementos del modelo. Ahora, no necesariamente eso está en Primavera o no necesariamente eso está en Project. Va a depender en el fondo cómo se estructura esa información, si es necesario meterla nuevamente en Project o en Primavera o si directamente va a vivir en el modelo. Entonces, hay distintas formas de trabajarlo. Una es básicamente como manual. De hecho, el otro día estaba viendo una empresa que lo que hace es establecer como un tipo de sistema de escaneo que pone en las grúas plumas y que automáticamente va estableciendo el estado de avance de los elementos sobre la base como de captura fotográfica de los elementos. Pero yo creo que eso todavía está como probablemente en un futuro. Y hoy día simplemente trabajamos con alguien declara que el elemento está construido y tiene que ingresarlo en alguna parte para que eso se grafique en un modelo. Y yo creo que ese es como el nivel de madurez que tenemos a lo más avanzado que hemos llegado hoy, y probablemente van a haber robots y van a haber escáneres que hagan y automaticen eso en procesos cercanos, pero por lo menos a mí solamente me ha tocado verlo en términos de ofrecimientos de empresas más que realmente en proyectos. Gracias, Esteban. Isa, ¿preguntas tú? Sí, esta es para María Paz. Te dicen, hola María Paz, ¿tú cuántos roles has realizado y cuál ha sido tu experiencia? Como roles BIM, yo creo que solo el de modelación. Antes de que existieran los roles BIM, yo estuve a cargo de algunos proyectos, entonces tal vez ese podría haber sido otro rol, pero en ese momento ni siquiera existían. Entonces, dependiendo de la escala, yo sí he sido jefe de taller y jefe de proyecto en estos dos esquemas de oficina que les mostraba antes, y ahora soy arquitecto desarrollador o colaborador. Ese es mi rol actual. Súper. Esta otra pregunta la puede responder cualquiera. Dice, después de esto, ¿hay otro complemento para el buen desenvolvimiento de un buen modelador BIM? ¿O cuál es el paso siguiente para ser un modelador BIM Jedi, según su experiencia? Jedi, buena. Está buena. Carlos, te toca. Yo no planteé lo del Jedi con ustedes dos. Pero tienes que hacer cargo. Sí, creo que obviamente es complejo mirar hacia más adelante qué es lo que vaya a hacer, porque yo de hecho hice una presentación que me fui más atrás de lo que hoy en día se manifiesta. Creo que hoy en día lo que más se manifiesta es que estamos en una etapa de la información y que los modelos obviamente son revisados, y lo hilo con la pregunta anterior de que se le ingresan las HH, las simulaciones 4D, y si bien hay experiencias de aquello, la realidad mayor es la que presentó María Paz. Hoy en día tenemos poco crecimiento en el mercado en relación a cómo hoy desarrolla un modelador. Ante eso, y respondiendo a la duda, obviamente, nosotros tenemos una base a partir del rol de que es desarrollar buenos proyectos. Yo creo que el objetivo hoy es realizar buenos proyectos, más allá de cuáles son las capacidades que más allá uno pueda tomar. Pero claramente hay desafíos que se van aumentando, desde
tu entregable, que lo manifestamos todos acá, pero también desde cómo ese proyecto responde a mejores índices de soluciones, mejor respuesta en obra, pero hay que tener claro que la información es clave, lo repetí varias veces, la calidad es clave, y el ir más allá tiene que ver con entender visiones, como yo creo que hay cambios de chip que hay que hacer. La mentalidad hoy en día cuesta mucho, por ejemplo, hacer cambios de switch, no solamente el hecho de realizar buenos modelos, sino que todos estamos trabajando colaborativamente. Ahí hay un paso siguiente al solo el tema de la modelación, y también hay como puntos de vista contractuales, que yo soy muy de la línea que todos los modeladores deberían manejar o entender, que es cómo yo respondo con respecto a mi modelo que está en la misma nube y que finalmente es de otro especialista. Entonces, cómo yo trabajo en colaboración con otro especialista, cómo esto es consecutivo. De hecho, está esta lógica del modelo federado y del modelo integrado. El modelo integrado todavía es relativamente utópico, salvo por ciertas experiencias bastante positivas que, por ejemplo, ICAFALA ha presentado desde proyectos inmobiliarios donde ellos tienen a todo el mundo trabajando en la misma nube. Y eso son súper pocas las experiencias que existen actualmente con respecto a eso, pero hay un mandante detrás que tiene un dominio que está súper claro y tiene un manejo de tanto la construcción como sus ganancias y sus especialistas. Por lo tanto, hay cambios de chip más allá de la modelación que son importantes. Trabajar en conjunto, colaborar con los otros, entender cómo nos relacionamos. Hay un asunto de la coordinación, más allá del choque de interferencia, sino la coordinación desde el punto de vista del desarrollo de proyectos, del avance, de las iteraciones, de la entrega común. Yo creo que la información es clave y eso nos va a llevar obviamente, a mejorar procesos en las demás etapas. María Paz también lo planteaba, y dentro de la encuesta nacional BIM, de hecho, si uno hace una división de los porcentajes de implementación, es súper claro que la etapa de diseño está mucho más implementada, pero mucho más es la mitad del rubro. Después bajamos a la etapa de construcción un porcentaje, y después la etapa de facility management, obviamente, es muy, muy menor lo que hoy en día se está haciendo, salvo, por ejemplo, las experiencias de los aeropuertos como Aeropuerto Santiago o Aeropuerto de Concepción. Entonces, el hecho de que estas siguientes etapas, esta integración, se mejore en cuanto al crecimiento de la industria, nos va a llevar nuevos desafíos, nos va a llevar a más complejidad, nos va a llevar a más y mejores maneras de hacer las cosas, y es importante, y por eso yo lo tomaba harto. Hoy en día, si bien todo lo que prometemos, todo lo que se promete del modelo BIM es muy publicitario y en muchos casos reales, no es la realidad. Entonces hay que mejorar primero la parte de la calidad de los modelos, que los revisores BIM tengan modelos de calidad, que puedan leer la información respectiva, y hoy en día con los proyectos que nosotros estamos realizando, que tuvimos la oportunidad de poder ganar en esta etapa como ¿cómo se llama? Se me olvidó, esta etapa piloto de implementación de proyectos BIM, creo que va a ser clave para qué es lo que viene más adelante. Ya estos últimos desafíos son importantes, y qué viene más allá, pucha, es bien amplio. Creo que el tema de las revoluciones que vienen nos van a hacer cambiar completamente la concepción de cómo hacemos proyectos actualmente. Buenísimo. Hay una pregunta, en virtud del tiempo, hay dos preguntas que voy a unir. Y esta es para Esteban. Preguntaban que para tomar este curso de modelación y alguna especialidad, si es necesario tener alguna experiencia o conocimiento en Revit, y otro alumno preguntaba si era necesario primero aprender AutoCAD y después pasar a Revit. No. Partiendo por, siendo súper simple, la idea es, lo que buscamos es que finalmente
podamos desarrollar información de proyecto de 0 a 100 para cada una de las especialidades. O sea, que alguien que es arquitecto, alguien que es ingeniero calculista o ingeniero mecánico, pueda partir desde cero su proyecto hasta entregar tanto la documentación general, a los planos, al mismo modelo en IFC, que son parte de los entregables de hecho que solicita Plan BIM. Entonces, lo que presentaba un poco María Paz, y concuerdo 100%, es un poco la realidad. Muchas de las empresas que enfrentan esto también lo enfrentan como en un mundo como mixto, donde tienen que hacer esta mezcla de hay algunos trabajando en CAD, hay algunos trabajando en Revit, pero yo no sé tanto Revit, entonces hago algunas cosas generales y las otras las trato de parchar con AutoCAD. No es la condición que realmente queremos, y no es la condición que apuntamos. Por lo cual, la idea, lo que nosotros queremos resolver, y era un poco la historia que les contaba yo, era como, y esta es nuestra utopía, que un profesional de un área en particular pueda resolver su proyecto completo a través de estas metodologías. Y eso implica, por un lado, está bien, saber la herramienta, pero hay otras cosas que también hay que saber, y que creo que tanto María Paz como Carlos les han mencionado. Hay que saber que esto viene con una forma de poder encapsular, ordenar y compartir la información que es tan importante como saber hacer un muro. O sea, sin AutoCAD uno tenía que entender que cuando estaba proyectando en línea eso era un muro y que eso tenía cierta implicancia. En BIM uno tiene que entender de que ese muro no es solamente la forma, sino que es el dato que lleva y le va a servir a otro. Y que puede ser que por yo no haber sido ordenado, no le sirva al calculista. Por yo no ser ordenado, no le sirva al constructor. Entonces, lo que nosotros queremos poder explicar es que, aparte de aprender la herramienta, que está bien, es una cosa que no nos podemos saltar, tienen que aprender, en el fondo, por qué nos estamos organizando, tienen que entender cuál es ese sistema de organización, los objetivos del porqué y cómo mi trabajo organizado le sirve al resto de nuestros actores que participan en un proyecto. Eso es lo que queremos con nuestros cursos. Y eso es lo que digo que no logramos. Por lo mismo, no hay que tener como conocimiento previo de CAD, o sea, no es para nada el objetivo. Y la otra parte era, ¿qué otro conocimiento me dieron? Me preguntaron si partía de cero, sí parten de cero. Sí, parten de cero de Revit y si tenía que pasar primero por AutoCAD. No, por eso. No, la idea está, y como les traté de explicar al comienzo, es tal cual como lo discutimos con Carlos para poder hacer el de arquitectura, era como, ya, yo soy arquitecto, ¿cuáles son mis set de actividades que yo hago? ¿Cuáles son los set de actividades que me van a solicitar? Porque también hay otro banco de actividades que me van a solicitar que probablemente, como decía María Paz, me han ido agregando que probablemente no estaban en mi abanico de responsabilidades, pero ahora van a ser de mi abanico de responsabilidades. Y todo eso conjugarlo en este curso que hasta ahora hemos logrado como compactar en 92 horas con mucho esfuerzo. Que realmente ha sido el gran desafío que hemos tenido de no salirnos a muchas horas más. Porque yo creo que puede. Entonces hemos focalizado nuestro esfuerzo en decir qué actividades hace, qué actividades va a hacer y qué en el fondo habilidades necesita para poder llevar a cabo esas actividades a través de esta metodología. Eso implica teoría, eso implica herramientas, eso puede ser un software, 2 software, 3 software, 4 software, pero en el fondo lo que nosotros queremos es que pueda desarrollar su proyecto en un curso. Y no tengamos que, como antes, decirle, mira, estamos enfocados en una herramienta, no te sabes realmente lo que te van a pedir, no sabes cómo esto se organiza, pero te estamos enseñando la herramienta. Que eso era básicamente lo que creo que hacíamos. Entonces, eso creo que responde, tratamos de... No hay prerequisito con respecto a eso, excepto los que corresponde a que sepa de la disciplina que le corresponde. O sea, si voy a arquitectura, tengo que saber de arquitectura, si voy a diseño estructural, necesito saber de eso. Súper. Isabel, ¿puedes tú ayudarnos con la siguiente? Sí, mira, esta pregunta es para el profe Carlos. Dice, fuera de los aspectos metodológicos de la gestión técnica en BIM y conociendo vacío en ellos, ¿qué otro conocimiento debe integrarse
desde otras disciplinas de formación. Son importantes para la educación en este tema estructuras como la sociología, la comunicación u otras. Wow. Escucha, muy interesante. Yo 100% de Ya acuerdo. sabía que era para usted, profe. Sabía que era para usted. No, ya 100% de acuerdo y no quiero como vincular con otra pregunta que está más adelante, pero en el fondo esto es algo integral. O sea, acá nosotros el cuestionamiento es como, claro, desde la enseñanza yo toqué mucho la suficiencia y la calidad de la información que entregamos hoy, pero también está el hecho o sea, cómo la sociología, la comunicación y otras se manifiesta. Obviamente hay una condición previa a los roles BIM, que hubiese sido interesante también presentar, pero antes de los roles, en Chile, los roles, por ejemplo, a nivel internacional, me apoyáis, Esteban, como con los países, pero siempre definen habilidades blandas, o sea, ni siquiera definen habilidades duras. Definen como cuál es la capacidad de manejo de equipo, cuál es la capacidad de relaciones con los otros. Entonces, claramente, el proceso del rol de modelación, yo creo que uno tiene que hacer una bajada técnica, porque si no queda todo como en una segunda capa que de repente no llevas a buenos resultados. Pero las habilidades para poder desarrollar, el hecho que un coordinador, por ejemplo, debe tener liderazgo, debe poder tener herramientas de comunicación efectiva para poder llevar a las reuniones, por decirlo de alguna manera, comunicarlo de una manera eficiente. Un gestor BIM que no tenga también la capacidad de educar a su equipo, de generar las reuniones, de manifestar lo que es el trabajo en equipo, un objetivo en común, claramente son habilidades que tratan otras disciplinas y que en el fondo te forman como profesional. Trabajar en equipo hoy es lo relevante, y en la arquitectura en ningún proyecto trabajas solo, aunque estés solo haciendo un proyecto muy pequeño que quieras realizar. Siempre van a haber iteraciones. ¿Quieres mover un baño? Vas a necesitar una persona a la cual le comunicas. Por lo tanto, el lenguaje de cómo lo hacemos, cómo lo expresamos de buena manera a un maestro, a una persona con diferentes habilidades, para mí es fundamental y es parte de lo que buscamos también. Siempre durante las clases estamos conversando esto. Obviamente acá uno manifiesta como las cosas duras. Esto necesitas aprender porque en el fondo es lo que manifiesta. Pero la integración, la comunicación, hoy en día en la oficina tenemos muchos temas de cómo nos comunicamos para poder mejorar los proyectos, más allá de las herramientas, mucho más allá. Así que agradezco la pregunta, creo que es difícil responderla, pero la respuesta es sí, sobre todo el tema de comunicación, lenguaje, manejo de equipo, relaciones, recursos humanos, y para finalizar, acordarse que dentro de los pilares, las personas están como iguales y más, porque son los que ejecutan los procesos, toman la tecnología. Eso. No sé, Esteban, yo creo que es importante si puedes complementar. No, te sonó súper bonito. Ah, sí, muy bonito. Apruebo Isa, la respuesta. otra pregunta, a ver, que ya estamos a las 9. Ya, dice, ¿se justifica el uso de BIM para proyectos de escala menor o es más bien un ámbito exclusivo de proyectos enormes y complejos? Para cualquiera. María Paz. Voy. Yo diría que sí. Al día de hoy, incluso si tuviera que levantar los mobiliarios de un departamento, lo haría bajo la misma metodología. También pensando que van a haber iteraciones y que no voy a levantar la primera respuesta y esa me va a encantar y la voy a llevar a cabo y la voy a construir inmediatamente, sino que voy a querer decir, podría ser de esta otra manera y iterar un poco. Y también es una buena manera de implementarlo, porque hay muchas cosas que cuando voy disgregando el tiempo que requiere algo en muchos proyectos, es mucho más rentable que si le quito energía solo a un proyecto, que energía en términos de tiempo, solo a un proyecto. Entonces, es un buen plan piloto, por así decirlo. Quiero complementar, porque, perdona, hizo muy chico, tuve una alumna que me hizo esa pregunta hace mucho tiempo y estaba como súper frustrada porque en fondo sentía que esto era para proyectos grandes, y con el tiempo terminando el curso, la conversación final fue, esto
cambia toda la manera como estoy trabajando y empezó a desarrollar sus proyectos que eran una escala menor, lo empezó a desarrollar y obviamente las ganancias fueron brutales, así que complementos, sí, desde lo más pequeño. Al final, el gran desafío es tratar de romper un poquito la inercia de hacer lo que estamos haciendo siempre de la misma manera y abrir un poco el espectro y decir, ya, que gano con esto, pero necesita un poco más de energía inicial, como todo lo que se comienza. Ya, esta pregunta es para Esteban. En caso de tomar un curso con ustedes, ¿se tiene la posibilidad de trabajar remotamente con sus equipos por no poseer los programas necesarios para trabajar en BIM? Nuevamente, la primera, sí. De las cosas que hemos aprendido con el tiempo y producto de las crisis, y siempre siento que es bueno decir que de repente cuando uno está sometido a una crisis aparecen buenas ideas. Cuando estábamos con la crisis, plena crisis social, yo creo que más o menos a la altura de noviembre del 2019, nos plantearon esa pregunta. Había gente que no podía llegar a clase. Estábamos obviamente nosotros en las oficinas en Las Condes y había gente que vivía lejos y obviamente con todo el problema de la crisis social no podían llegar. Entonces nos plantearon de que cómo podían hacer para poder tener los programas o tener un computador, porque ni siquiera tenían el computador, que ese era el gran problema. O sea, decían, mira, me puedo conseguir un computador básico, pero no me va a correr el programa que me estás queriendo enseñar. Entonces, otro de los estudiantes dijo, sí, podríamos como conectarnos a los computadores de la oficina. Y voilà, nos encontramos una tremenda idea y lo implementamos. O sea, lo que hicimos fue de que los computadores de .lab se conectan a través de escritorios remotos. Si alguien tiene un Mac o tiene un computador que no cumple con las especificaciones, se puede conectar. Si en el fondo tiene problemas para instalar los programas, se puede conectar. Así que esa es la respuesta, diría, y eso debo agradecérselo a alguien que solucionó un problema de otro problema. ¿Ya? Isabel, vamos con la última pregunta. Ya. Dicen, uno de los problemas de la modelación que me aparece son los medios niveles, escaleras de 1,6 con espacios habitables entre el primer y segundo piso. Esto choca con las reglas de May al definir los elementos de un nivel. ¿Lo contesto yo? Sí, dale, Esther. Como tú quieras. Es súper técnica. Sí. Revit, si le haces clic al nivel, en el nivel aparecen las propiedades, si define nivel o no define nivel. Esos medios niveles, sácale el ticket, te define nivel y no va a quedar relacionado al IFC que exportas. Y con eso solamente deja los niveles que en el fondo están definidos como niveles encendidos y los otros son niveles referenciales. Eso es súper ñoña la pregunta, pero ok. Sí, súper técnica. Se fue como el teclado virtual, así hizo todo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Y hay muchas preguntas, pero se acorta el tiempo. Una de esas que quiero leerle a María Paz, Andreina López le comparte, sí. Más que una pregunta, felicidades a María Paz, mi completa admiración a ver todos los desafíos que has tenido que enfrentar y superar. Bravo. Sí, muchas felicitaciones a María Paz. Muchas gracias. Espero que pueda como compartir la experiencia que está viviendo alguien y a ver si le aporta en algo a poder enfrentar algún desafío similar de la misma manera. Sí, esto igual va a quedar grabado y María Paz, vas a poder verte todas las veces que quieras, probablemente desde mañana. No, gracias, me lo pierdo sin falta. Sí, quiero recordarles eso, esta grabación igualmente tomará un par de días que se edite y se agregue, pero va a estar seguro en nuestro canal de YouTube y vamos a publicarlo evidentemente en Instagram cuando esté ya arriba, que es la forma como de comunicarnos siempre con nuestros alumnos. Así que, Esteban, no sé si quizás damos finalizada la charla para que no nos lleguen más de las 9. Teníamos pensado a las 8:30, pero siempre nos largamos un poco más. Mil gracias. Tuvimos generalmente más de 200 personas conectadas continuamente y a pesar de la hora siguen aquí, así que mil gracias por mi parte.
Cualquier duda, están nuestros contactos, nuestro correo es el mío, el de Isabel, cualquier duda de contenido o comercial, o cómo inscribirse, o la fecha, sin ningún problema ahí lo podemos ayudar. Eso, la palabra a Esteban, para que haga el cierre, por favor. Si yo agradecer a nuestros expositores. Siempre es un placer ver a Carlos, aunque deberíamos verlo más seguido, pero nos toma como cada 4 años poder hacer que hable. Pero siempre es un placer ver sus presentaciones. Y María Paz estuvo rotunda, así que felicitaciones totalmente. Se aprendió harto. Encontré mortales los esquemas. Así que gracias por ambos aportes. Los invitamos, lo que habíamos conversado un poco antes, ojalá poder invitarlos nuevamente, pero a que muestren proyectos. Así que nos vamos a tratar de conseguir el permiso con la gente de móvil para que muestren un poco más en profundidad lo que están haciendo con el MIMBO y cómo están llevando a cabo los planteamientos de Plan BIM, tanto desde la parte de proyectar arquitectura hasta cumplir con los requerimientos del estándar. Y gracias a toda la gente que se quedó hasta tan tarde. Yo sé que hay 1000 cosas que hacer, a todos estamos mezclados entre las cosas de la casa, el trabajo, los niños, el colegio virtual y todas las cosas virtuales. Así que se hayan dado todo este tiempo para estar con nosotros. Nuevamente, gracias. Muchas gracias. Gracias. Queda todo. Chao, gracias.